Ok, ¿tienen preguntas? Abramos este espacio para cualquier pregunta que tengan. Yo tengo una pregunta. A menudo decimos o llamamos a las personas no cristianos o no creyentes, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Aquellos que no asisten a una iglesia o aquellos que no son bautistas o ni evangélicos ni carismáticos? ¿Quiénes son ellos? Ok, esa es una buena pregunta porque es muy fundamental para lo que estamos hablando. ¿A qué es a lo que yo me refiero cuando uso el término no creyente o no cristiano? Yo les voy a explicar desde mi entendimiento de lo que la Biblia describe como un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que no solamente dice soy cristiano. Un verdadero cristiano no es alguien que simplemente asiste a la iglesia de forma regular, sino que un verdadero cristiano es alguien que tiene una relación de fe en Jesucristo. En otras palabras, ellos han puesto su fe en Jesucristo de forma personal. Creen en Él, que Él murió por sus pecados y resucitó, y tienen el deseo de vivir con Cristo, desean seguir a Cristo. Entonces, si ellos lo hacen, si se convierten en seguidores de Cristo bajo esta definición, entonces probablemente son parte de una iglesia. Pero asistir a una iglesia no necesariamente convierte a alguien en cristiano. El asistir a una iglesia en particular, ya sea bautista o pentecostal u ortodoxa o católica, eso en sí no hace que una persona sea cristiana. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pedro, cuando predicó a los judíos que eran personas temerosas de Dios, les dijo necesitan arrepentirse y ser bautizados. Entonces yo creo que esa fe personal es la clave aquí. Y se dice que dormir en un garaje no convierte a una persona en un carro. Entonces, asistir a una iglesia no convierte a una persona en un cristiano. Entonces, yo me refiero a personas que no han tenido esa relación de fe en Jesucristo ya que asistan a una iglesia o no. Normalmente hablamos de personas que no asisten a una iglesia en absoluto o quizás van 1 o 2 veces al año máximo. Entonces, ese es mi entendimiento. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, no se trata de una denominación en particular o una iglesia a la que deban ir. ¿Otras preguntas? Cuando estaba hablando del tercer modelo de plantación de iglesias, ha descrito muchas ventajas de este modelo. Mi pregunta es, de ser así, ¿por qué solo vemos este modelo rara vez en la actualidad? Te refieres al modelo apostólico, ¿verdad? ¿Y por qué no lo vemos muy a menudo? Bueno, en realidad probablemente es más usual de lo que nosotros en la cultura occidental sabemos. Yo sospecharía que tú has escuchado del enorme crecimiento de la iglesia en China. Se estima que en los años 50, cuando el gobierno comunista subió al poder, habían quizás unos 2 millones de cristianos en China y ahora se estima que hay entre 60 a 100 millones de cristianos en China. Y la gran mayoría de estos están en iglesias hogar, que son lideradas por personas laicas. Estos serían plantadores de iglesias apostólicos. En India, por ejemplo, muchas iglesias han iniciado de esta manera. Entonces, en muchas partes del mundo, en donde hay movimientos de plantación de iglesias que crecen rápidamente, que David Garrison describe en sus libros, esos movimientos, por ejemplo, como el de Camboya, que han crecido de unas pocas iglesias a cientos de iglesias en un periodo corto de tiempo. Todos ellos están usando este método apostólico. Entonces, es en realidad más común de lo que pensamos. Nuestro problema es que usualmente los libros que están siendo escritos y los modelos que muchos de nosotros en la cultura occidental o europea hemos escuchado han estado basados en lo que llamamos un modelo de cristianismo. En otras palabras, tienes una iglesia estatal y se asume que todo el mundo es más o menos un cristiano. Todo el mundo ha sido más o menos bautizado o confirmado en una iglesia, ya sea católica romana o ortodoxa o luterana o iglesia de Inglaterra. Hay una sensación de que todo el mundo es automáticamente un cristiano porque han nacido dentro de la iglesia. Y esas iglesias están basadas en un sistema de parroquias, la iglesia ya existe, entonces solo necesitamos un pastor para que cuide de las ovejas, del rebaño. Entonces hay este rol pastoral que tiende a ser reproducido en todo lugar donde se plantan iglesias. Entonces por eso es que no hemos visto tanto de este modelo, porque
hasta recientemente hemos asumido que, bueno, la mayoría de las culturas europeas son cristianas, entonces debemos solamente cuidar a los cristianos o pastorear a los cristianos. Es solamente en el mundo no cristiano, en Asia o Latinoamérica o África, donde este modelo más apostólico se ha desarrollado, porque estás trabajando en un mundo donde no hay muchos cristianos y la gente está recién convirtiéndose en cristianos. Entonces, esa es la razón para esto. Pero más y más estamos notando que incluso en la cultura occidental, que hemos asumido que todo el mundo de alguna forma es cristiano, estamos viendo que la cultura se está convirtiendo en lo que llamamos postcristiana. En otras palabras, muchas personas puede que digan, bueno, sí, técnicamente o nominalmente soy católico, técnicamente voy a una iglesia 1 o 2 veces al año. Pero estas personas en realidad no creen. Muchas personas son ateos o los valores ya no son valores cristianos. Entonces, hablamos de que toda la cultura se está convirtiendo en una cultura post-cristianismo. Al menos solían tener valores cristianos en la sociedad, entendimientos acerca del matrimonio, ética sexual o valores cristianos básicos, pero eso ahora es menos y menos. Más personas están saliendo de las iglesias. Dicen, bueno, mi familia siempre fue a la iglesia, pero ¿por qué debería seguir yendo yo? Yo ya no creo en esto. Solo por respeto a la tradición, no, yo ya no voy a ir a la iglesia más. Entonces, la cultura occidental se está haciendo menos y menos cristiana. E incluso si las grandes catedrales todavía están presentes ahí en lugares como Alemania, muchas de las iglesias están siendo vendidas. Nadie va a la iglesia, entonces no tienen dinero para mantenerla. Entonces, recientemente salió un artículo acerca de las iglesias que están siendo convertidas en restaurantes o en pequeños centros de compras o centros comunitarios. La gente ya no va a las iglesias. Entonces, nos estamos dando cuenta de que incluso en la cultura occidental debemos relacionarnos con la cultura occidental como los misioneros lo hacen. No podemos asumir que las personas son cristianas o que tienen un mínimo entendimiento de la Biblia. No podemos asumir que tienen incluso los más básicos valores cristianos. Entonces, de la misma manera en la que el misionero solía relacionarse con personas de África, donde sabíamos que estas personas no eran cristianas, debemos de esa forma ver a los europeos, particularmente culturas europeas, de esa misma manera. Debemos relacionarnos con ellos de la misma manera que un misionero lo haría. Estas personas no son cristianos. El país más ateo del mundo hoy en día se dice que es República Checa, de acuerdo a lo que las personas dicen de sí mismas. Entonces ahí tenemos un país que alguna vez hubiese sido considerado como cristiano. Ahora tenemos que relacionarnos con ellos de una manera muy diferente. Entonces creo que eso está relacionado a algunas de las razones por las que este método apostólico no es practicado muy a menudo. Hay muchas razones. Puede ser que tengamos la expectativa que todo pastor siempre debe tener algún tipo de educación en seminario o un cierto nivel de entrenamiento. Y eso no es algo malo. Yo enseño en un seminario. Pero usualmente lo que pasa es que una persona dice, bueno, yo he pasado 3, 4, 5 años de entrenamiento para ministerio. Quiero que me paguen. He invertido mucho tiempo en mi educación, entonces merezco que me paguen. Y entonces es muy difícil encontrar personas que estén dispuestas a decir, yo voy a ser un hacedor de tiendas. Yo estoy dispuesto a ir a donde no hay una iglesia. Yo estoy dispuesto a ir donde no hay nadie que pueda garantizar que yo vaya a recibir una paga cada semana. Eso requiere compromiso y sacrificio el llegar a hacer eso. Y desafortunadamente, muchas veces las personas han pasado por mucho entrenamiento y no están dispuestas a hacer eso. Entonces caemos de regreso en el otro modelo. Esa fue una respuesta larga a tu pregunta, pero yo creo que es un punto importante. Y es por esto que necesitamos aprender de la iglesia global. Vivimos en una época en la que hay cristianos en todas las partes del mundo. Y la Iglesia de Jesucristo está tomando una variedad de nuevas expresiones, ya sea en movimientos de iglesias hogar o en nuevas maneras de adoración creativa o en nuevas maneras de evangelizar. Podemos aprender de la Iglesia global hoy en día. Entonces, solíamos hablar de misiones desde el occidente hacia el resto. En otras palabras, teníamos países occidentales que eran los países cristianos enviando misioneros a los no creyentes en Asia y en partes de África. Pero ahora vemos que incluso hay tantos creyentes en África que ellos están mandando misioneros de regreso al occidente. Claro, hay cosas buenas y malas sucediendo ahí, pero podemos aprender de la iglesia global. Entonces, temas como plantar iglesias, empoderar a los creyentes, podemos aprender de esas cosas. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor Ott, usted usó un concepto muy interesante de llamar a un pastor. Este concepto es muy extraño para evangélicos rusos en los tiempos de la Unión Soviética. Nosotros no teníamos un lugar para entrenar a personas, solo después pudimos tener la escuela, pero la mayoría de veces los pastores se desarrollaban dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa en el futuro de la tendencia global de la misión y los movimientos globales de la iglesia? ¿Se debe llamar a los pastores o desarrollar a los pastores? Esta es una gran pregunta también, y está relacionada con la respuesta que acabo de dar. El modelo de la Iglesia Occidental ha sido en su mayoría un modelo profesional de ministerio. Y de la misma manera que una persona se convierte en doctor o en abogado, vas a la escuela, a la universidad, recibes un cierto entrenamiento y tomas pruebas para calificarte como doctor o abogado y después llegas a tener tu práctica profesional. Y hemos tomado ese modelo profesional en la Iglesia Occidental, que muchas, si no todas las iglesias, tienen a alguien que tiene algún nivel de entrenamiento y demás. Y de nuevo, eso no es algo malo, pero si esa es la única manera en la que vemos el ministerio, va a ser muy limitante. Y desafortunadamente, como tú dices, quizás en lugares como Rusia, donde solía ser que todos los ministros eran entrenados dentro de la iglesia local, no tenías la opción de enviar a alguien a un seminario o a una escuela bíblica. Sería una pena si se abandona el entrenar a personas dentro de la misma iglesia local por el modelo únicamente profesional. Muchas de las iglesias únicamente tenían pastores bivocacionales. No era posible que alguien sea pagado por la iglesia. Y sería una pena si se moviera únicamente a un modelo profesional. Yo creo que hay espacio para los dos. Y creo que muchas de las cosas que están haciendo con TDS, ofrecer entrenamiento de alto nivel disponible para personas en sus iglesias locales, para que no tengan que irse a estudiar en una escuela por años, sino que puedan recibir buen entrenamiento en sus iglesias, es una buena forma de combinar y sacar lo mejor de los dos modelos. En otras palabras, un entrenamiento fuerte, pero basado en la iglesia local. Entonces, estás levantando líderes localmente y no estás buscando, bueno, dónde hay una persona entrenada que podamos traer desde afuera. Entonces, estás trayendo un punto muy importante. Ok, ¿alguna otra pregunta? Estas son muy buenas preguntas porque, de nuevo, muchas iglesias están en transición, especialmente en lugares donde hay nuevas iglesias que están emergiendo, como por ejemplo en el centro de Asia, o donde las iglesias antiguas están teniendo que repensar cómo hacemos ministerio, cómo alcanzamos a la siguiente generación, cómo podemos estructurar nuestras iglesias de forma diferente, cómo entrenamos a nuestras personas de forma diferente. Como tú dijiste, había mucho entusiasmo tras la caída del sistema socialista para las escuelas bíblicas y el entrenamiento profesional. Eso era algo nuevo, algo que estaba disponible ahora que antes no estaba disponible. Pero ahora es tiempo de decir, vamos a evaluar esto. ¿Cómo es que esto ayuda a nuestras iglesias o cómo puede estar hiriendo a nuestras iglesias? Apoyar al seminario TVS es una excelente forma de invertir en el reino de Dios. Considera hacer una donación para apoyar este eficaz ministerio de educación cristiana de gran alcance. Seguimos adelante gracias a tus donaciones. Por favor, dona y apoya nuestros proyectos para que puedan seguir y crecer. Para más información, visita tvsseminary.com.